Salud Integrativa. Ayúdanos a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Únete a nosotros y difundamos las excelencias de la medicina integrativa. Pues en efecto arrancamos de nuevo un tiempo para cuidarnos, para cuidar de nuestra salud y para hablar hoy en concreto de una dolencia muy habitual, el dolor articular en las articulaciones, ¿verdad? Que nos duelan las articulaciones, pues es un síntoma bastante frecuente, pero que nos dificulta el día a día a muchas personas. Son reconocibles, ¿verdad? Esos pinchazos, el dolor, a veces agudo, cierta rigidez, inflamación, pues en rodillas, codos, muñecas, tobillos, en fin, un dolor que puede llegar a afectar y bastante a nuestra calidad de vida, a nuestro día a día y también para descansar, para tener un buen descanso y un buen sueño. Hablamos de dolores en las articulaciones y lo hacemos con las doctoras Mónica Peris, ¿qué tal? Mónica, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, un placer. Y Beatriz Granero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, ¿qué tal? Ambas de medicina integrativa, bienvenidas. Bueno, empecemos por el principio, si te parece, doctora Mónica, porque claro, damos por hecho que sabemos lo que es una articulación, creo que todos sabemos, pero bueno, empecemos por el principio y definamos conceptos, como se suele decir. ¿Qué sería una articulación? Bueno, pues podemos definirlo de una forma sencilla, como es la parte del cuerpo donde se unen dos huesos. La unión de estas estructuras óseas que son rígidas necesitan de una protección, y aquí vienen los tejidos blandos de la cápsula articular, los ligamentos, los tendones, el cartílago articular y luego una cápsula que lo envuelve. Esto es lo que va a proteger las estructuras óseas, porque el hueso no deja de ser una estructura rígida, pero está en completa actividad. El hueso está constantemente remodelándose y recuperándose. De hecho, tenemos unas células que forman hueso, que son los osteoblastos, y una célula que destruye hueso, que son los osteoclastos. Por eso, cuando hay una fractura, tenemos capacidad para recuperar otra vez la formación de hueso. Además, para todo esto se necesita que el hueso esté nutrido, y ahí llegan arterias, venas y terminaciones nerviosas para aportar oxígeno y todos los nutrientes que son necesarios. Como vemos entonces, doctora Granero, además del hueso hay muchas más estructuras, ¿verdad?, alrededor de él, ¿no? Sí, o junto a él. Como ha dicho Mónica, alrededor del hueso tenemos partes blandas que lo protegen, y entre ellas tenemos el cartílago, que es como una almohadillita que recubre toda la superficie esa externa del hueso. Es lo que vemos cuando comemos el pollo, eso blanquito que vemos alrededor del hueso, pues eso es el cartílago. Y tiene una característica: el cartílago no tiene ni circulación arterial, ni venosa, ni terminaciones nerviosas, con lo cual a la hora de lesionarse la recuperación es peor. Pero sí que podemos ayudar aportando nutrientes que necesitan las fibras para poder regenerarse, como por ejemplo el ácido hialurónico. Sabemos que los traumatólogos ya están pinchando en las rodillas ácido hialurónico para que haya una regeneración de cartílago. Se puede utilizar también colágeno, glucosamina y muchas más cosas. Luego tenemos los ligamentos, que los ligamentos tienen una acción de estabilidad dinámica de las articulaciones. Es como si fueran unas cuerdas que lo que hacen es que la articulación no se pueda mover. Vale. Y ahí también tenemos los tendones, que también nos ayudan a esa estabilidad, ya que haya un movimiento, nos ayudan a movernos. Son los que se unen el hueso al músculo, el tendón al músculo, pero nos aportan esa seguridad en el movimiento. Como vemos, todo un complejo sistema fisiológico, ¿verdad? En cualquier movimiento del cuerpo, yo creo que no somos conscientes, ¿verdad, doctoras, de la cantidad de cosas que están ocurriendo por dentro de nuestro cuerpo. ¿Y por qué nos duelen las articulaciones? Bueno, normalmente nos duelen cuando se altera alguna de estas estructuras que hemos estado nombrando, ¿vale? Normalmente puede ser bien por una sobrecarga, puede ser por un traumatismo, por una degeneración, incluso a veces por inflamación. Sin embargo, el dolor hay que tener en cuenta que es algo subjetivo. El umbral del dolor de cada uno es totalmente distinto. De hecho, muchas veces vemos alteraciones estructurales en radiografías que parecen desastrosas, sin embargo, el paciente tiene un mínimo dolor, y al revés, alteraciones muy pequeñas pueden causar gran dolor al paciente. Por lo tanto, por eso es importante poder personalizar el tratamiento en cada uno. ¿Cuáles serían, Beatriz, estas alteraciones más frecuentes de las que hablaba la doctora Mónica? Bueno, nos podemos encontrar muchas alteraciones, pero entre las más frecuentes está, como ha dicho la doctora, una alteración por un proceso mecánico degenerativo, que sería el caso de las artrosis, o un proceso inflamatorio, que sería el caso de las artritis.
¿vale? Vale. La causa de la alteración es diferente y en una misma persona se pueden encontrar las dos a la vez, pero no quiere decir que sea la misma enfermedad. Ajá. Digamos que habría una enfermedad que afectaría a la artrosis y otra a la artritis. ¿Qué es lo que pasa exactamente en las artrosis? A ver, las artrosis son normalmente degeneraciones. Vale. La degeneración fisiológica se produce en el envejecimiento, es decir, todos los tejidos del cuerpo envejecen y en el proceso de envejecimiento puede ir formándose una artrosis, una pequeña artrosis. Lo que ocurre es que cuando esta degeneración es mucho más temprana, por diferentes causas, es cuando aparece la patología. Esta alteración o esta degeneración del cartílago suele ser normalmente o bien por traumatismos o bien por alteraciones mecánicas, alteraciones posturales, sobrecarga de peso, fundamentalmente por este motivo. Afecta normalmente a una articulación, a veces a varias, y en general esto es lo que podemos encontrar en una artrosis. ¿Y cómo se manifestaría, doctora Granero, esta artritis? Vale, pues en general, como ha dicho Mónica, se manifiestan a partir de los 40 años, aunque no quiere decir que pueda pasar antes. Entonces, lo que pasa es que va apareciendo lentamente a lo largo de los años. Vale. Por ejemplo, en gente que trabaja continuamente de rodillas, pues pueden llegar a tener una artrosis en la rodilla. Gente que está trabajando con los ordenadores, con el ratón, pues al final acaban con una artrosis en los dedos. Ya veremos qué pasa con la juventud hoy en día, que maneja el móvil a una velocidad de rayo con los dedos. ¿Qué ocurre con esos pulgares también, verdad? Y ya Con el veremos tiempo. qué pasa. Pues son degenerativas, claro, nos Son estáis explicando que las degenerativas. artrosis son degenerativas, por tanto un movimiento repetitivo a lo largo Claro. por temas Va profesionales. destruyendo el cartílago Ya, ya. y hace que haya una artrosis. Ujú. Normalmente afectan articulaciones grandes, como son las rodillas, las caderas, los tobillos, la columna vertebral, aunque también en las manos. Puede aparecer dolor, hinchazón. Lo que pasa es que no es demasiado grave, no es mucho. Vale. Y sí que aparece una rigidez matinal que conforme nos vamos moviendo, esa rigidez se va pasando. Yo creo que con el paso de la edad todos reconocemos, o muchos reconocemos en efecto esa rigidez ocasionada por la artrosis. Bueno, tenemos claro que lo asociamos a degeneración, por tanto artrosis. ¿Y la artritis? ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, pues la artritis, como su nombre indica, es una inflamación, es totalmente diferente a lo que es una degeneración. De las artritis inflamatorias, la más conocida es la artritis reumatoide, que tiene un origen autoinmune, en el que el sistema inmunitario deja de reconocer las propias células de la articulación y las ataca y las destruye. Esta es una de las más conocidas, pero puede haber artritis de origen metabólico, depósitos de calcio, depósitos de ácido úrico, la gota, por ejemplo, una enfermedad muy conocida antiguamente porque eran los grandes comedores de carne, que eran los reyes, los nobles, en las que hay un aumento de ácido úrico que se deposita en las articulaciones y produce gran dolor e inflamación. Aparte de estas artritis metabólicas, están las artritis infecciosas. Pueden ser también por una infección o bien bacteriana o bien vírica. Bueno, ¿y cómo se manifestarían? ¿Cómo empezaríamos a notar que estamos desarrollando una artritis, doctora? Bueno, en el caso de las artritis pueden aparecer a cualquier edad, no hay una edad determinada. Y aparecen más habitualmente en articulaciones pequeñas, en las manos, en los codos, en los tobillos, aunque también pueden aparecer en rodillas y en caderas. Y pueden cursar a brotes, es decir, una temporada tengo dolor, mucho dolor, la articulación está muy roja, muy hinchada, con edema. También aparece rigidez que dura mucho más tiempo que en el caso de las artrosis. Y pueden haber temporadas que el paciente se encuentre totalmente bien. Y en el caso de las artritis reumatoides, como ha dicho Mónica, que es una enfermedad autoinmune, ahí pueden haber otros órganos implicados, como por ejemplo, puede haber una implicación de los ojos, aparece la sequedad ocular, puede haber una implicación en la boca, sequedad en la boca, más riesgo a tener infecciones en las encías e incluso puede afectar a la piel. Uh-huh. Claro, tener en relación con el sistema inmune, en este caso como enfermedad autoinmune, pues se puede manifestar también en otros lugares del organismo. Bueno, ¿y cómo podemos ayudar, doctora Peris, a aquellas que tienen
esta artrosis que la han desarrollado o que están arrancando con ella, desgraciadamente? Bien, pues en principio, primero vamos a hablar de la prevención. Si tenemos que hacer prevención de la artrosis, primero que nada hay que tener en cuenta la sobrecarga ponderal, es decir, es muy importante mantenerse en un peso correcto y no tener sobrepeso. Ese sería un punto fundamental. Pero además habría que evitar también los deportes de carga o de sobrecarga, es decir, los deportes de impacto, el correr, por ejemplo, a partir de una determinada edad, o aquellos deportes en los que se acelera y se frena con mucha brusquedad, tendrían que evitarse. Aparte de todas estas dos cosas, además habría que tener en cuenta la alimentación. Siempre hablamos de la alimentación, es muy importante aportar minerales, vitaminas, incluso sustancias que son precursoras de la formación de colágeno para tener unas articulaciones sanas. Y independientemente de eso, pues evitar aquellas posturas que muchas veces son necesarias por el trabajo, y entonces lo que hay que hacer es compensar. Si yo estoy todo el día derecha detrás de un mostrador, por ejemplo, pues luego tendría que compensar con ejercicios. En este caso podría ser muy interesante la natación, porque va a mejorar la circulación de los miembros inferiores y va a descomprimir toda aquella columna que ha estado derecha durante todo el día. Eso es extensible a todos los trabajos, tanto el que está en tensión delante de un ordenador o en el oficinista que está también sentado todo el día. Tendríamos que pensar en compensar un poco esas posturas forzadas que hacemos durante tantas horas, y sería muy importante dedicar pues 30 minutitos al día para descomprimir, hacer estiramientos y compensar un poco las malas posturas del trabajo. ¿También nos podrían ayudar determinadas sustancias naturales al metabolismo? Por supuesto. Y ya se ha demostrado que minerales en forma de oligoelementos administrados por vía oral a medio o largo plazo pueden mejorar mucho la rigidez, la movilidad, inclusive el dolor de las grandes articulaciones, como puede ser el manganeso cobalto, el fósforo, el potasio, el manganeso cobre. Muchos oligoelementos pueden ayudarnos, además de otras sustancias que pueden mejorar la articulación, como ha comentado la doctora Granero, ácido hialurónico, glucosamina, MSM, o sea, un montón de sustancias que pueden ayudarnos a compensar. Esto en el caso de las artrosis y de las artritis, doctora Granero, ¿cómo podríamos ayudar? Pues en las artritis el objetivo principal sería, por una parte, aliviar el dolor, por otra, bajar la inflamación, detener o retrasar lo máximo posible esa degeneración articular y que el paciente tenga calidad de vida. Eso sería el objetivo a marcar. Dentro de las artritis más conocidas, como son las artritis reumatoides, como aquí lo importante es el sistema inmune, lo que tendríamos que hacer es equilibrar el sistema inmune para que podamos detener ese deterioro de la articulación. Luego, por otra parte, tendríamos que acudir a la inflamación, que es lo que nos produce inflamación, para poder frenar esa inflamación, ese dolor, esa hinchazón. Entonces, aparte de lo que ha dicho la doctora Peris, que es muy importante, una dieta antiinflamatoria, hacer un ejercicio que sea controlado con estiramientos por profesionales, creo que es muy importante. Aquí también serían muy importantes los oligoelementos que ha comentado ella, pero además podemos añadir sustancias que nos aporten nos eviten esa inflamación, ¿vale? Y para eso hay muchos estudios hechos, que como sustancias antiinflamatorias tenemos el omega 3, tenemos la cúrcuma, la boswellia. Hay estudios donde se ha visto que la toma conjunta de boswellia con cúrcuma bajan el dolor, la inflamación, el edema e incluso mejora el movimiento de la articulación. Y luego podemos recurrir también a plantas como es el jengibre, la cola de caballo, el romero incluso, que eso también son plantas antiinflamatorias que nos pueden ayudar en momentos puntuales. Pues así de bien nos lo han contado las doctoras Beatriz Granero y Mónica Peris. A las dos les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy para hablar de artritis y de artrosis. Desgraciadamente, pues una dolencia muy habitual. Hay soluciones, hay ayudas. Gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias a ti.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa por hoy. Llega la información del tiempo, luego los deportes. Que paséis muy buena tarde. Gracias por acompañarnos.